Bienvenidos a la formación Planificar la adaptación escolar con el método Montessori. Este año 2025, esta formación se va a ofrecer de dos formas diferentes. Por un lado, se va a ofrecer el estudio de la planificación de ambiente preparado y de vida práctica y un encuentro presencial, y por otro lado, se va a ofrecer toda la parte de vida práctica, de armado de materiales dentro de cada área de vida práctica, ambiente preparado, qué poner dentro de cada área del ambiente preparado y estrategias de la psicología, individual, de la psicología alderiana, de Montessori y de literatura para acompañar las primeras semanas de clase. Cualquiera de estas dos opciones tienen esta clase introductoria a lo que es la planificación de la adaptación escolar, mirando desde la filosofía y los principios de la metodología Montessori. Así que vamos a empezar. Cuando pensamos la planificación de las primeras semanas de clase con el método Montessori, tenemos que pensar que estamos hablando no de 1, 2 o 3 semanas, sino de un periodo bastante más largo. Posiblemente estemos hablando de 2, 3, 4 meses, de casi la mitad del año. ¿Por qué? Porque acá en la adaptación escolar entra no solamente el hecho de que los niños en las diferentes edades se sientan pertenecientes al lugar donde van a ir a estudiar, a quedarse durante las horas que hagan en la institución educativa, sino también el concepto de normalización, es decir, que se normalice. Vamos a hablar de todo esto ahora un poco más en detalle, pero para introducir el concepto de normalización, podríamos decir que es esa simbiosis que la mente del niño hace con el ambiente. El niño se siente totalmente perteneciente al ambiente. Para eso es necesario que el aula tenga determinadas características que lo conviertan en un ambiente preparado para el aprendizaje. Es decir, un ambiente que, como decía María Montessori, propicie experiencias lo suficientemente ricas como para que el niño, a través de esas experiencias, infiera conocimiento, infiera y entrene competencias, ¿no? Desarrolle habilidades, entrene sus habilidades cognitivas, sus funciones cognitivas, sus desarrollo motor, ¿no? Tanto en el motor grueso como en el motor fino. ¿Por qué? Porque acá tenemos que retomar un concepto que es clave en la primera infancia en la mirada de María Montessori, cuando dice que ningún niño en primera infancia aprende a través de la palabra. Es decir, que todo lo que podamos explicar en esta etapa no sirve de nada. Son palabras al viento que no calan en una mente, ni en hábitos, ni en competencias, ni en absolutamente nada, por el simple hecho de las características que tiene el cerebro a esta edad. A esta edad tenemos un cerebro que todavía se está desarrollando. Principalmente está desarrollando el tercer cerebro, el cerebro humano, la corteza prefrontal, que se termina de desarrollar sobre los 4 años y medio. Esa corteza prefrontal que sigue madurando, todo el cerebro en sí mismo sigue madurando hasta el entorno de los 25, 30 años, pero esa corteza prefrontal es la que dota al niño de la capacidad de razonar y de abstraer. Dos habilidades que van a entrar en funcionamiento y en las que se apoya el método en 6 a 12 años. ¿Sí? O sea que ahí hay un desarrollo óptimo del razonamiento y de la capacidad de abstracción como para empezar a perfeccionarlo, a alimentarlo, a nutrirlo. Pero antes de los 6 años no ocurre eso.
Así que básicamente el apoyo principal acá para el aprendizaje va a estar dado por las neuronas espejo. Básicamente van a copiar lo que ven. Y en eso el adulto es clave para que modele lo que quiere que se aprenda. Es decir, que si quiere que se aprenda respeto, tendrá que modelarlo. Si quiere que se aprenda delicadeza, tendrá que modelarlo. Si quiere que se aprenda cuidado de materiales, tendrá que modelarlo. Si quiere que se transmita amor por el conocimiento, por el hacer, tendrá que modelar. Entonces, la normalización se da cuando el niño está completamente integrado al ambiente. Y el ambiente recibe a ese niño porque está preparado para ofrecerle experiencias ricas de aprendizaje y de desarrollo de competencias. Esa preparación del ambiente tiene que ver básicamente con todo lo que se estudia dentro del método Montessori. Dentro de todo lo que el método incluye para preparar un ambiente y para acuñar este concepto de ambiente preparado, vamos a ver algunas cuestiones, como por ejemplo las actividades de vida práctica que podríamos ajustar para las primeras semanas. Ahora sí estamos hablando de las primeras 2, 3 semanas de clase, y también el concepto mismo de ambiente preparado. Pero vamos a ver un poquito por qué el área de vida práctica la consideramos clave para preparar este ambiente y para hacer la llave que empiece a unir la pertenencia, el concepto de pertenencia, y traslade el apego seguro al ambiente, a lo que el ambiente ofrece y a los adultos responsables de ese ambiente. Porque vida práctica es un área dentro del ambiente preparado. Es el área que le permite al niño conocer cómo funciona su ambiente en todos los niveles. Es decir, cómo funcionan los materiales, qué hay para hacer, cómo me muevo dentro de este ambiente, cómo me relaciono con los demás, cuáles son los hábitos que vamos a tener acá adentro, cuáles son las consignas que van a haber como rutina y cómo respondemos frente a esas rutinas. Vida práctica es el área por el cual se empieza siempre que se vaya a trabajar con el método Montessori. ¿Sí? No quiere decir esto que hagamos vida práctica y a los meses hagamos el área de sensorial, de lenguaje, de matemáticas, o el área psicosensorio-motor para la etapa de 0-3 años. Pero sí que empezamos por presentar cuestiones de vida práctica, porque son la llave que liga al niño con el ambiente. Le generan el concepto de pertenencia a ese ambiente. Permiten que el niño domine ese ambiente, sepa cómo funciona y sepa cómo moverse él dentro de ese ambiente. El otro concepto que vamos a ver es el de ambiente preparado para el aprendizaje. Entonces, dentro del ambiente preparado, nosotros lo que tenemos que saber es que, ahora vamos a ver después algunos ejemplos. Tenemos que saber que vida práctica es un área y es el área por la cual se empieza, como estuvimos viendo. Psicosensorio-motor es una gran área que hay dentro de la etapa 0-3 años. Puede ser que la encuentren con otro término en otros programas de estudio de la certificación de guía Montessori. Después, en la etapa 3-6 años, está el área sensorial, de lenguaje, de matemáticas y áreas culturales. Es decir, que en cada una de ellas se aíslan y se clasifican actividades que promueven principalmente, bueno, si estoy en el área sensorial, el estímulo y el desarrollo de los sentidos. Si estoy en el área de lenguaje, las competencias lingüísticas. Si estoy en el área de matemáticas, las competencias lógico-matemáticas. Y si estoy en áreas culturales, ahí ya tenemos un abanico más grande, porque áreas culturales reúne geografía, zoología, botánica, ciencias, historia. Y si estamos en 0-3, psicosensorio-motor agrupa todo lo que tiene que ver con el desarrollo del motor fino, el desarrollo del motor grueso y el desarrollo de la mente, tanto lingüística como matemática, lógico-matemática.
Entonces, esas áreas dentro del ambiente preparado están claramente identificadas en zonas, en sectores del aula. Habrá un sector que tenga muebles, ven cómo están acá, que aíslen y delimiten determinados temas de trabajo, determinadas actividades de trabajo. Las que son de vida práctica tendrán que ver con el área de vida práctica, las que son de lenguaje tendrán que ver con el lenguaje, pero digamos que no encontramos mezcladas actividades. En el mismo estante no hay actividades de vida práctica, actividades de lenguaje, actividades de psicosensorio-motor, sino que están agrupadas por áreas, por sectores del ambiente. Esto lo van a ver más en profundidad en la clase de ambiente preparado, donde vamos a ver además cómo incluir rincones, los rincones de la calma, el rincón de la paz, el rincón del descanso, y después por supuesto que en la formación de guía, quienes hacen la formación de guía van a ver mucho más amplio cómo trabajar cada una de estas áreas del ambiente preparado, cómo nutrirla de ejercicios, qué secuencia llevan esos ejercicios, qué competencias desarrolla cada uno de esos ejercicios y qué relación tienen cada uno de esos ejercicios o actividades con el desarrollo biológico de ese ser humano y las diferentes edades que va teniendo cuando está dentro del ambiente. ¿Ves? Entonces el ambiente tiene sectores. Nosotros desde el Instituto María Montessori Uruguay incluimos también sectores que sean para juego simbólico o juego libre, ¿no? Además de las áreas Montessori, que no quede solamente el área, las áreas, perdón, que determina el método, sino incluir también un espacio que sea para juego libre o juego simbólico o juego heurístico, como lo trabajen. Pero bueno, estos son algunos ejemplos de ambiente preparado. Como les digo, en la clase de ambiente preparado van a ver bien las características del ambiente preparado de 0 a 3 años y las características del ambiente preparado de 0 a 6 años. Después, quienes estudien el método completo van a ver cada detalle de ese ambiente preparado, cómo se empieza a desglosar en todas sus actividades, en las relaciones con el desarrollo biológico de ese ser humano, en relación con las competencias que se entrenan, la secuenciación y demás. ¿Ah? Y también cómo las áreas terminan estando relacionadas unas con otras, porque aunque estemos en primera infancia, en 0 a 6 años, no se pierde el concepto de educación cósmica que tenía María Montessori. Es decir, que todo está interrelacionado, el saber y el yo en relación con ese saber también. Bueno, aquí puntualmente en esta imagen de acá arriba, estas son todas imágenes tomadas de internet. Ustedes tienen ejemplos de actividades de vida práctica. Vamos a ver un poquito de adentrarnos en vida práctica. Ustedes van a tener como material de estudio, tanto para quienes van a participar de esta formación en el formato clases virtuales y presencial, como quienes van a participar del formato solo virtual, van a tener un apartado de vida práctica donde van a ver qué es vida práctica dentro de la metodología Montessori. Tienen 2 clases sobre eso. Tienen una clase sobre fundamentos y algunas aclaraciones de esos fundamentos. Tienen también cómo llevar el método Montessori a un ambiente que no es un ambiente Montessori, cómo se enseña vida práctica, que se puede decir que se enseña, cómo, cuándo y a quién presentar las actividades, cuáles son esas actividades de vida práctica, cómo acompañar a las familias a través de vida práctica, cómo vida práctica puede ser también llevado a los hogares y repetir en los hogares las mismas actividades que hacen en clase, ¿no? Y cómo también en casa los papás se pueden animar a darle mayor autonomía a sus hijos, porque, bueno, esas actividades de vida práctica que hacen en la escuela se facilitan en los hogares también, y entonces el niño tiene un entrenamiento mayor de esas habilidades. El origen de vida práctica, los propósitos y la relación que hay entre vida práctica y las conductas disruptivas que propone María Montessori.
Esto, que parece mucho, ¿no? Depende, es mínimo en comparación a todo lo que se estudia dentro del área de vida práctica en el programa más completo de guía o en el seminario de vida práctica. Pero ustedes eso lo van a ver, van a tener también un par de repartidos para leer, o sea que estas cuestiones estudienla en la parte que tienen destinada con este material. Lo que sí vamos a aclarar ahora un poquito y vamos a ver un poquito más en detalle es que vida práctica tiene muchas actividades que pueden dividirse en subáreas. Por ejemplo, la subárea de vida práctica de gracia y cortesía, la de ejercicios preliminares, las de cuidado de la persona, cuidado del ambiente exterior, cuidado del ambiente interior, y las de motor fino, también llamadas psicosensorio motor, en algunos programas de estudio. Es decir, en algunos programas de estudio de la certificación de guía, la parte de motor fino se incluye dentro de vida práctica y en otros se considera como desarrollo psicosensorio motor como algo aparte de vida práctica. Así como algo aparte de vida práctica es como lo estudiamos nosotros en el instituto, como está armado nuestro programa. Pero también sepan que puede incluirse según la institución donde están estudiando dentro de vida práctica. ¿Qué hace Gracia y Cortesía? Bueno, en Gracia y Cortesía lo que hacemos es ofrecer presentaciones de modales que tienen que ver con nuestra cultura. Por ejemplo, cómo saludamos cuando entramos a un lugar, cómo saludamos cuando entra alguien, cómo nos sonamos la nariz, cómo tosemos, cómo bostezamos, cómo nos arreglamos el pelo. Bueno, el hecho de que nos arreglemos el pelo cuando estamos un poco desalineados, cómo pedimos por favor, cómo esperamos los turnos, cómo esperamos, por ejemplo, la maestra si está ocupada, cómo esperamos un juguete si está en uso. No quiere decir que por mostrarle cómo lo hacemos, es decir, modelar la actitud que tenemos frente a esas situaciones, el niño automáticamente lo vaya a hacer, sino que va internalizando una forma de hacer. No quiere decir que esa forma sea una forma estática y que toda la vida lo haga así, sino que es una matriz que va empezando a codificar un universo en el que tiene que vivir, tiene que entender cómo funciona, tiene que entender cómo funcionar en él y tiene que convivir con otros. Los ejercicios preliminares tienen que ver con aquellas cosas que hacemos que son base para poder hacer otras. Por ejemplo, enrollar y desenrollar una alfombra, que después va a ser base para material que se agarre para usar y se use en el piso sobre una alfombra. Yo previamente voy a tener que enrollar esa alfombra y cuando termine de trabajar con ese material y lo guarde en su estante, voy a tener que enrollar la alfombra para guardar. Correr una silla para sentarme, para cuando haga trabajos, cuando use materiales que sean para usar sobre la mesa. Trasladar un banco. Cuando la mesa me queda chica, yo tengo más material para desplegar y preciso un banco auxiliar. Otros ejercicios preliminares, por ejemplo, como trasladar una bandeja. Sobre la bandeja voy a trasladar muchísimos de mis materiales de trabajo cuando tenga que trabajar con ellos. Y así hay otros, ¿no? Cuidado de la persona, todo lo que tiene que ver con el cuidado del sujeto, ¿no? Y acá podrían incluirse, por ejemplo, según cómo se clasifiquen y se entiendan, podría incluirse el sonado de la nariz, el peinarse, el lavarse las manos, el sacarse un abrigo, el ponerse un abrigo, el sacarse el calzado, ponerse otro calzado. Esto es interesante entenderlo porque en un ambiente Montessori el calzado de la calle no se usa dentro del ambiente, porque justamente el piso es un lugar de trabajo. Y si lo contaminamos con la mugre que traemos en los zapatos de la calle, estamos trabajando sobre un ambiente poco higiénico. Entonces se usa o medias o un calzado exclusivo para el interior del aula. O
Entonces, descansarse, descalzarse, limpiar los zapatos, también estarían con toda la persona. Y hay otros más. Yo les voy a nombrar los que vamos a estudiar en este curso, que es para adaptación. No estamos estudiando acá toda el área de vida práctica. En el cuidado del ambiente exterior estaría el cuidado de todo lo que esté en los patios, por ejemplo. Si hay plantas, recoger hojas, barrer, cuidar ese ambiente exterior. Y el ambiente interior, lo mismo, ¿no? Limpiar las mesas, limpiarlas porque las ensucié, después que las usamos para comer, limpiar pizarras, limpiar espejos, limpiar vidrios, limpiar si se me cae agua, lavar trapitos, lavar muñecos, colgar trapos que lavé y demás. Y motor fino, si estuviera incluido acá, tendría todas actividades de desarrollo de coordinación oculomanual y de entrenamiento cada vez más de la progresión en la aprehensión de la mano y después el perfeccionamiento de la pinza. Sobre el concepto de normalización que hablamos al principio, que genera el sentirse uno más del ambiente, es decir, generar una pertenencia que me haga sentir que me puedo mover libremente en ese ambiente porque conozco muy bien cómo funcionar en él. Sobre este concepto de normalización, ustedes van a tener en cualquiera de los dos formatos de curso el capítulo 19 de la mente absorbente del niño, donde María Montessori habla de la contribución social del niño, la normalización. Es justamente de eso de lo que va a hablar ahí. Entonces, los ejercicios preliminares y quienes hagan el encuentro presencial los vamos a hacer, y quienes hagamos los encuentros virtuales los vamos a ver en detalle, son estos que nombramos, ¿no? Podríamos agregar a los que nombramos el transportar baldes, porque los baldes nos van a servir para escurrir, para transportar agua, para llenar palanganas, cargar jarras, porque nos va a servir para servirnos agua, llenar jarras, sentarse y transportar utensilios de limpieza, aprender a transportar cosas, de manera que no me caiga y que no lastime a los demás. Hay que recordar que estamos en 0,6 años y en 0,3 principalmente todo el control del motor grueso en relación con un objeto que estoy trasladando, hay que modelarlo y hay que tener mucha conciencia como adultos de cómo se da ese desarrollo como para poder presentar las cosas de una manera adecuada y como para poder darle objetos en una progresión que no obstruya el desarrollo de ese movimiento. Bueno, de cuidados de la persona podríamos agregar colgar la ropa, cepillarse los dientes, podríamos agregar también si estuviéramos en una institución educativa donde se lavan los dientes después de alguna ingesta. Y en cuidados del ambiente los que vamos a ver son concretamente estos, ¿no? El barrer y recoger basura con una pala, ya sea sobre una mesa o en el piso, sacudir la mesa, lavar la mesa, lavar el pizarrón, y van a ver cómo estas presentaciones del lavado van entrenando una memoria muscular que está relacionada con el proceso de lectoescritura. ¿Sí? Los movimientos que hace el cuerpo, los movimientos musculares que hace el cuerpo para generar una memoria muscular para cuando tenga que escribir. Así que bueno, esta es una breve introducción, un poquito de lo que vamos a estar viendo y por dónde vamos a ir ahondando. Ahora, en los próximos encuentros y en las próximas grabaciones que tengas, profundizaremos en cada uno de estos conceptos. Muchas gracias.